Hay cosas que solo la infancia sabe esconder, y hay lágrimas que uno aprende a tragarse demasiado temprano. La niña se llamaba Clara, pero nadie allí recordaba su nombre. Era la rara, la del bolso roto, la que nunca trae merienda. 7 años, 7, y ya sabía lo que era sentarse sola en el recreo, con el bullicio de los otros niños convirtiéndose en silencio dentro del pecho. Clara estudiaba en una escuela donde la mayoría venía de familias que lo tenían todo, menos noción de lo que es nacer sin nada. La directora decía que era una escuela inclusiva, pero bastaba mirar los zapatos de Clara para entender que el discurso era solo bonito en el papel. Andaba con los cordones arrastrando, la camisa siempre de una talla más grande, y esa mirada que parece pedir perdón por existir. Un día, en un recreo caluroso de miércoles, Clara se sentó cerca del basurero para escapar de las miradas. Abrió su cuaderno, dibujó una casita torcida y escribió debajo: «Mi sueño es vivir aquí, con mi mamá sonriendo». Y entonces una voz estalló por detrás. «¡Apestas a pobreza!», gritó Enzo, el hijo del empresario dueño de la mitad de los edificios de la ciudad. Se rieron, todos. Hasta la profesora fingió no ver. Clara bajó la cabeza, se quedó callada. Pero por dentro, algo se quebró, como un vidrio rajándose por dentro. En una esquina del patio, un hombre observaba todo desde lejos. Nadie sabía quién era. Traje negro, barba gris, mirada fija. Algunos pensaron que era guardia. Otros, un donador. Pero lo que hizo después, nadie lo imaginaba, porque ese mismo día pidió hablar con la directora y señaló a Clara. «Esa niña es la única razón por la que estoy aquí hoy», y antes de que ella pudiera preguntar el motivo, él sonrió de lado. Pero ella aún no lo sabe. La directora, toda tiesa en sus tacones que hacían toc-toc de arrogancia por el pasillo, frunció el ceño. «¿Conoce usted a esa niña?». Él sonrió, pero fue una sonrisa fría, de quien carga recuerdos amargos. «La conozco mejor de lo que ella imagina». Ella intentó mantener la compostura. «Bueno, esa niña es un caso complicado. No se integra, no participa, tiene problemas de higiene». El hombre giró el rostro, mirando por una ventana. «El problema no está en ella». Silencio. La directora cambió de tema. Preguntó si quería hacer una donación para la biblioteca. Él negó con la cabeza. «Solo quiero observar. Eso es todo». Y durante semanas volvió, todos los miércoles, traje oscuro, zapatos lustrados y una mirada que no parpadeaba. Siempre se sentaba en el mismo banco del patio, no hablaba con nadie, solo observaba a Clara. La niña empezó a notarlo. Al principio le pareció extraño, después peligroso. Nadie nunca se había interesado por ella, ni para amar, ni para hacer daño. «Mamá, hay un hombre que me mira en la escuela». La madre, agotada después de 3 limpiezas en un solo día, respondió sin levantar la vista del plato. «Debe ser algún inspector. Aléjate, Clara. Los ricos no nos miran, solo miran a través de nosotros». La semana siguiente, Clara hizo algo distinto. Cuando vio al hombre en el banco, se acercó, sola, con el cuaderno apretado contra el pecho. «¿Usted me va a adoptar?». El hombre abrió los ojos, sorprendido. Tragó saliva. «¿Cómo? Es que nadie me mira, y cuando alguien lo hace, es para pegar o llevarse algo». Él sonrió, pero con tristeza, como si ella hubiera dicho algo que le dolía mucho. «No, Clara, no voy a adoptarte, pero voy a devolverte». Ella frunció el ceño. «¿Devolverme?». Él se levantó, puso la mano en su hombro con una delicadeza que ella nunca había sentido. «Algún día lo entenderás». Y ese día, Clara vio al hombre alejarse, dejando en el banco algo que lo cambiaría todo, una foto antigua, medio rasgada, con una mujer llorando y un bebé en brazos. El bebé era ella. Clara corrió a casa con la foto apretada en la mano, como si fuera un pedazo de su propio cuerpo que nunca supo que le faltaba. Era una imagen vieja, amarillenta, con marcas de doblez. La mujer de la foto tenía los ojos rojos,
como quien ha llorado durante días. Y en su regazo, un bebé. Ropita rosa, cabello ralo, mirada perdida en la nada. Clara nunca había visto a esa mujer, o al menos, eso creía. ¡Mamá!, gritó al entrar por la puerta del barracón de madera. ¿Quién es esta? La madre extendió la mano, cansada, tomó la foto. Se quedó en silencio, por mucho tiempo, el suficiente para helar la sangre de la niña. ¿Dónde encontraste esto? En la escuela. El hombre que me mira la dejó en el banco. No respondió de inmediato, solo se sentó. Y cuando habló, la voz salió fina, débil. Esa mujer era yo. Clara abrió los ojos. No lo parecía. Esa mujer de la foto tenía el rostro hinchado, el cabello cayendo sobre los hombros. Era otra versión de su madre, una que ella nunca conoció. ¿Y por qué estoy yo en esa foto? La madre guardó silencio, luego respiró hondo. Porque tú fuiste entregada. Clara se quedó helada. La cabeza daba vueltas. ¿Cómo así? Yo no quería, pero la familia de él mandó que nos desapareciéramos. Dijeron que un escándalo lo destruiría todo. Yo era solo la limpiadora. Él era el heredero, el hijo del dueño de la empresa donde yo limpiaba el suelo con un trapo roto. La niña no dijo nada. Las palabras pesaban demasiado. ¿Y el hombre de la escuela?, preguntó con la voz entrecortada. La madre cerró los ojos. Lágrimas corrían por un rostro que parecía seco desde hacía años. Si es quien creo que es tu padre. Clara no lloró, ni habló. Solo miró la puerta como si el mundo se hubiera vuelto demasiado pequeño para contener lo que sentía. A la mañana siguiente volvió a la escuela, pero algo en ella había cambiado. Sus pasos eran firmes, el cuaderno en sus manos temblaba, y el hombre del traje no apareció. Solo una carta, dejada en el mismo banco, con su nombre escrito a mano. Lo que te hicieron, vine a arreglarlo. Espérame. Firmado. Esa noche Clara durmió con la carta debajo de la almohada, como si fuera una muñeca mágica capaz de transformar su vida. La letra era firme, pero temblorosa. Un hombre que quería parecer seguro, pero que cargaba culpa, mucha culpa. Al día siguiente, cuando llegó a la escuela, la directora la llamó a su oficina con una mirada desconfiada. Clara, el hombre que ha estado viniendo, desapareció. La niña no dijo nada. Dejó esto para ti. Le entregó un sobre marrón, más grueso que el anterior. Dentro, fotos, documentos, un acta de nacimiento con un nombre tachado y otro, Enrico Salgado Monteiro, padre. Las piernas de Clara flaquearon. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Enrico miraba el portón de la mansión donde creció, la misma donde 20 años atrás su padre mandó silenciar el error que él cometió con la limpiadora, un error que tenía nombre, corazón y ahora voz. ¿Estás loco?, gritó su hermano mayor. Esa niña va a destruirlo todo. Prensa, accionistas, tu reputación. Enrico no respondió. Sacó un papel del bolsillo y lo extendió. ADN. Es mi hija. ¿Y qué? Eso fue enterrado, Enrico. Enterrado. Ella es fruto de un error, de una debilidad tuya. Enrico clavó los ojos en su hermano con una firmeza que hacía mucho no mostraba. Ella no es un error. El error fue lo que le hicieron. En la escuela, Clara ya no sabía qué pensar. Algunas compañeras empezaron a acercarse, como buitres oliendo carroña de herencia. ¿Es verdad que eres hija del dueño de todo? Ella no respondió. Solo miró a su alrededor y vio lo que nunca había visto antes. Atención, pero no era cariño, era interés, curiosidad podrida. Esa noche, Enrico tocó la puerta de la casa humilde donde vivía Clara. La madre abrió. Quedó paralizada. El tiempo se detuvo allí por un instante. Él se quitó el sombrero, bajó la mirada. No vengo a comprar perdón, vengo a pedirlo. Y si no tengo derecho a eso, al menos quiero mirar a mi hija a los ojos y decirle perdón por haberla escondido como si fuera una vergüenza. Clara escuchó todo desde la puerta del cuarto. No salió, no corrió, pero lloró. Y esta vez el llanto hizo ruido.
A la mañana siguiente, un auto negro se detuvo frente a la escuela. Conductor de guantes, puerta abierta, vidrio polarizado. Y quien bajó fue Clara, no con arrogancia, pero con un silencio distinto. De quien sabe que ya no es invisible, pero aún se siente pequeña por dentro. Los compañeros cuchicheaban. La directora corrió con una sonrisa que parecía pegada con cinta. «Señorita Clara, qué placer tenerla con nosotros». Ahora era señorita. Ayer era la niña de la mochila rota. En el recreo Enzo se acercó con dos amigos. «¿Ahora te crees mejor que nosotros?». Clara no respondió. «¿Solo porque descubriste que eres hija de millonario?». Ella lo miró a los ojos, firme. «Soy la misma de antes. Tú eres el que solo ve dinero». El niño rió, pero la risa murió rápido. Por primera vez vio en Clara algo que él nunca tuvo: coraje. Mientras tanto, en la dirección estallaba la bomba. El consejo escolar recibió una denuncia: discriminación, negligencia emocional y abuso psicológico. ¿Quién hizo la denuncia? Enrico, con un equipo de abogados del tamaño de una biblioteca. «Esta escuela enseñó a mi hija a sentir vergüenza de existir. Ahora tendrá que aprender a pedir perdón». La directora sudaba, intentaba justificarse. «Nosotros siempre valoramos la inclusión». Enrico la interrumpió. «El nombre de mi hija estará en el auditorio principal, y cada niño aquí tendrá uniforme y merienda, incluidos los que ustedes escondían en los rincones». Ella palideció. «¿Usted quiere comprar la escuela?». Él sonrió. «No, quiero enseñarles a ver». Al final del día, Clara llegó a casa, miró a su madre y dijo: «Él dijo que va a arreglar todo». La madre respondió con la mirada baja: «Hay cosas que el dinero no arregla, hija, solo el tiempo». Pero ese mismo día llegó un sobre, con el nombre de Clara escrito a mano, y dentro, la invitación a una cena de gala. Era oficial. Ahora ella tenía un nombre, que valía más que el oro, pero aún no sabía el precio que eso traería. El salón era más grande que cualquier lugar donde Clara hubiera estado. Lámparas colgaban como joyas del techo, camareros deslizaban bandejas de plata, y mucha gente sonreía con los dientes, pero con los ojos fríos. Clara entró con un vestido azul claro, prestado por una prima rica de Enrico. La tela picaba, los tacones dolían, y el alma temblaba. En la puerta del salón, un guardia preguntó: «¿Nombre?». Ella tartamudeó, pero antes de responder, Enrico apareció y le puso la mano en la espalda. «Clara Monteiro, mi hija». La frase congeló la sala por 2 segundos. Luego comenzaron los murmullos. Algunos la miraban con lástima, otros con desprecio, pero nadie con afecto. En la mesa los tíos de Enrico intentaban mantener la compostura. «Parece educada», dijo una señora llena de joyas. «Sí, para venir de la nada no asusta tanto», respondió otro. Clara fingía no escuchar, pero cada palabra era como una cuchilla invisible. Durante la cena, el camarero ofreció vino. Clara lo rechazó, tímida. Enzo, sí, él también estaba allí, hijo del socio de la familia, soltó: «Ella no bebe. Debe extrañar el agua del grifo». Las risas fueron disimuladas, pero estaban ahí. Enrico clavó la mirada en el niño. «Vas a aprender a callar, chico». Pero Clara se levantó de la mesa. «No hace falta, papá». Era la primera vez que lo llamaba así. «No me avergüenzo del agua que bebí, ni del suelo que barrí con mi madre». El salón enmudeció. «Si ustedes tienen un problema con eso, el problema no soy yo». Y se fue, así, sin más. En la calle, la lluvia empezaba a caer, y Clara, sola bajo el toldo de la entrada, miró al cielo y susurró: «¿Por qué parece que cuanto más subimos, más duele respirar?». Pero no se quedó mucho tiempo allí, porque al otro lado de la acera apareció una figura familiar, la profesora, aquella misma que fingía no ver los abusos en la escuela. «Clara, ¿puedo hablar contigo?». La niña simplemente la miró, esperando. «Sé que me equivoqué y necesitas saber algo sobre tu padre». Clara sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué pasa con él?». La mujer respiró hondo. «No te buscó ahora por casualidad, fue forzado,
Y yo ayudé a ocultarlo. La profesora parecía encogida bajo el paraguas. Los ojos parpadeaban rápido, como quien busca coraje en las gotas de lluvia. Cuando naciste, Clara, tu padre lo sabía. Lo supo desde el principio. La niña frunció el ceño con la voz quebrada. Pero mi madre dijo que lo prohibieron, que su familia lo obligó a alejarse. La profesora tragó saliva. Es verdad, pero él lo aceptó demasiado fácil. Firmó un papel, recibió dinero y desapareció. Clara quedó muda. El viento le cortaba el rostro, pero lo que dolía era por dentro. ¿Y tú? Yo trabajaba en la escuela donde tu madre intentó matricularte la primera vez. La directora no quiso aceptarte. Dijo que una hija de escándalo manchaba el nombre del colegio. Clara cerró los ojos. ¿Por qué me dices esto ahora? La mujer respondió con lágrimas y culpa. Porque el dinero de tu padre no te protegerá de todas las verdades. Y tienes que decidir qué harás con eso, guardarlo o gritarlo. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó en la terraza del barracón que hasta hacía pocos días llamaba hogar. El vestido azul colgado en un clavo, los tacones tirados en un rincón. Y en la cabeza, un torbellino. A la mañana siguiente hizo lo que nadie esperaba. Volvió a la escuela antigua, mochila vieja a la espalda, uniforme remendado. Pidió hablar con la coordinadora. Quiero dar una charla. ¿Tú? Sí, sobre lo que es ser ignorada, ser llamada basura, y lo que pasa cuando uno empieza a creérselo. Y al día siguiente Clara, con 7 años, se paró frente a una sala llena de niños. Aquí hay gente que ya me llamó pobre, apestosa, burra, y yo me lo tragué en silencio. Pero hoy no soy rica porque tengo dinero, soy rica porque sobreviví a ustedes. La sala quedó en silencio. La coordinadora intentó interrumpir, pero Clara la enfrentó con firmeza. Sigo viviendo en el mismo lugar, aún como arroz solo cuando falta todo. Pero ahora sé quién soy, y nadie más me va a enseñar a avergonzarme de eso. En el público, una niña del fondo empezó a llorar. Levantó la mano. ¿Quieres ser mi amiga? Y por primera vez, Clara sonrió. De verdad. Pero afuera del aula, alguien observaba en silencio. Enrico, con los ojos húmedos, pero el corazón aún atrapado por una decisión que podría destruirlo todo. La mansión de los Monteiro estaba en silencio, de esos que duelen en los oídos. Enrico estaba sentado en la cabecera de la mesa con papeles abiertos y la expresión de quien no ha dormido en días. Al otro lado, los tíos, primos y hermanos, todos con trajes, todos con ese aire de sabemos lo que es mejor para la familia. Enrico, esta historia tiene que terminar, ahora, dijo el mayor golpeando la mesa. No vas a darle el nombre Monteiro a una bastarda. Es mi hija. Es una amenaza. La palabra retumbó en el salón como un disparo. Ya hay periodistas especulando. Las acciones de la empresa están bajando. Tus socios están nerviosos. ¿Y todo por culpa de una niña? Enrico respiró hondo. No es cualquier niña. No, es el recuerdo vivo de tu vergüenza. El silencio volvió. Pero esta vez era otro tipo de silencio, más pesado, más frío. Al día siguiente se tomó una decisión. La oficina de prensa divulgó una nota. Enrico Monteiro confirma lazos de paternidad, pero afirma que no existe vínculo jurídico, afectivo ni financiero con la menor. Se trata de un caso aislado, de naturaleza personal, ya concluido. Clara vio la noticia en el celular de una compañera. La leyó despacio. Cada palabra, un corte. La profesora intentó consolarla. Tal vez sea para protegerte, pero Clara ya no escuchaba. A la salida de la escuela, periodistas rodeaban la puerta. Clara, ¿cómo es ser rechazada otra vez? ¿Tu padre te mintió? ¿Vas a demandar a la familia Monteiro? Ella corrió, desapareció entre la multitud. Horas después, Enrico llamó. 20 veces. Ninguna respondida. En la 21ª, Clara contestó. La voz baja, firme.
Dijiste que ibas a arreglar todo, y lo haré. Mentiste, otra vez. Silencio. Clara, me amenazaron. Dijeron que te quitarían de mí. Me destruyeron una vez. No quería que lo hicieran contigo. Ella respondió con lo que había aprendido demasiado pronto. Cuando uno no enfrenta a los monstruos, ellos nos devoran por dentro. Y colgó. Esa noche hizo algo inesperado. Grabó un video, sola, en el cuarto pequeño, con el ventilador haciendo ruido de fondo. Miró a la cámara y dijo: «Me llamo Clara, tengo 7 años. Soy hija de un hombre que tiene miedo de amar lo que el mundo rechaza. Pero yo ya no tengo miedo». Y lo publicó. Al día siguiente, el mundo explotó. El video de Clara se volvió viral como fuego en paja seca. En menos de 12 horas ya superaba los 3 millones de visualizaciones. Comentarios llegaban de todas partes. Esa niña dijo más verdad que muchos adultos. 7 años y más valor que su propio padre. Clara, no estás sola. Mientras tanto, en la mansión Monteiro, los celulares no paraban de sonar. Socios llamando, acciones cayendo, programas de televisión compitiendo por una entrevista. Pero Enrico no dijo una palabra. Vio el video solo, encerrado en su despacho. Y allí, frente a la imagen de su hija diciendo: «Ya no tengo miedo», algo se rompió dentro de él. Recordó el día en que sostuvo a Clara en brazos por primera vez, a un bebé, en el estacionamiento trasero de la clínica. Su padre lo esperaba en el auto con un sobre lleno de dinero. «Resuelve esto, nosotros nos encargamos del resto». Y él resolvió del modo más cobarde posible, desapareciendo. Ahora, 20 años después, la vida le devolvía todo, pero con intereses. Mientras tanto, Clara caminaba por calles con baches como quien carga una bandera invisible. Niños empezaban a acercarse. Madres se acercaban a su mamá. «Tu hija es una guerrera». Mi niña vio el video y lloró. Dijo que también sufre bullying en la escuela. En la favela, Clara se volvió símbolo, pero en casa era solo una niña cansada. El corazón dolía y el cuerpo pedía un abrazo que el mundo no sabía dar. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Enrico apareció, sin coche, sin escolta, sin traje. Tocó la puerta con los ojos hundidos y una bolsa en la mano. «No traje regalos, traje documentos». Clara, con la mirada dura, preguntó: «¿Vas a negarlo otra vez?». Él sacó un papel de la bolsa, firmado, reconociendo la paternidad, de verdad, en notaría, con herencia, con todo. «Esto es tuyo, pero no es lo que quiero darte». Ella frunció el ceño. «¿Y qué quieres darme?». «Lo que debí darte el primer día que naciste». Clara se quedó muda. «Mi apellido». Y entonces se arrodilló. «Perdóname, hija. Si quieres, grito al mundo entero que eres mía. Pero si no quieres, volveré a ser invisible, igual que tú lo fuiste por tanto tiempo». Clara respiró hondo. Y antes de responder, las lágrimas comenzaron a correr. Pero lo que dijo aún resuena hasta hoy. El silencio entre los dos parecía pesar más que las palabras. Enrico seguía arrodillado, con el documento en la mano. Clara de pie, con los ojos llorosos, y la madre parada detrás, sin saber si llorar o desplomarse. Clara respiró hondo, y entonces respondió con la voz temblorosa: «No necesitas gritarle al mundo que soy tu hija, solo necesitas quedarte». Enrico cerró los ojos. Ese pedido era simple, pero para alguien que pasó la vida huyendo de sus propias decisiones, dolía como una sentencia. Se levantó despacio, guardó los papeles y tomó la mano de su hija. «Entonces, enséñame cómo quedarme, porque nunca aprendí». Esa noche no volvió a la mansión. Durmió en el viejo colchón de Clara, con un ventilador roto girando en el techo. Cenó arroz con huevo, lavó los platos y por primera vez supo lo que era ser padre. Al día siguiente la historia ya estaba en todos los periódicos. Millonario renuncia al consejo de la empresa para vivir con su hija rechazada. Los titulares variaban, pero el mensaje era uno solo. El hombre que vivía bajo oro, ahora vivía bajo un techo de zinc.
Los socios enloquecieron, la prensa suplicaba declaraciones, los familiares enviaban mensajes. Vuelve antes de que sea tarde. Pero Enrico no respondió a nadie. Ahora llevaba a Clara a la escuela, la misma, pero con uniforme nuevo, igual para todos. La directora, avergonzada, intentó justificarse. Señor Monteiro, no sabíamos, yo tampoco lo sabía, pero ahora sé, y voy a vigilar de cerca. La escuela cambió. El aula de Clara fue reformada. La biblioteca recibió nuevos libros, y en la pared de la entrada, una placa con letras doradas. Auditorio Clara Monteiro, para que ningún niño se sienta invisible. Clara leyó la placa con los ojos llenos de lágrimas. «Esto va a durar para siempre», Enrico respondió con una sonrisa sincera. «El dolor no dura, pero lo que hacemos con él, sí». Esa tarde, regresaron a casa tomados de la mano. En el camino, vieron a un niño solo en una esquina de la acera. Zapatos rotos, mochila desgarrada. Clara se agachó y dijo, «Oye, ¿estás bien?» El niño solo asintió con la cabeza. Enrico preguntó, «¿Cómo te llamas, chico?» «Cayo». Clara extendió la mano. «Ven con nosotros». Y allí algo nació. Porque cuando el dolor se vuelve puente, nace una nueva familia. Cayo empezó a frecuentar la casa de Clara como quien entra en un lugar sagrado. Se sentaba en el suelo del salón, comía despacio, agradecía por todo. Al principio apenas hablaba, luego empezó a sonreír y pronto a llamar tía a la madre de Clara. Los vecinos lo notaron. Ahora también adoptan niños. ¿Esto se va a convertir en una guardería? Clara oía, pero no le importaba, porque ahora entendía, la gente que no ama no sabe el valor de quien ama mucho. Enrico observaba todo con los ojos húmedos. Cada gesto de Clara era una bofetada al hombre que él había sido. La niña enseñaba más con su silencio que cualquier libro de la biblioteca de la mansión, y fue entonces que tomó una decisión. Llamó a su hija, a Cayo y a la madre de Clara para sentarse juntos en un círculo improvisado en la sala apretada. «Tengo un terreno, uno grande. Siempre quise construir un edificio de lujo, pero ahora quiero hacer otra cosa». Clara lo miró con curiosidad. «¿Qué? Una escuela, y ustedes tres me van a ayudar». La madre sonrió con los ojos llenos de duda. «¿Una escuela?» «Sí. Una escuela donde nadie sienta vergüenza de dónde vino, donde el uniforme no tape el dolor, pero tampoco exponga la pobreza, donde el talento valga más que el apellido». En los meses siguientes, el proyecto se volvió realidad. Y cada pared de la nueva escuela contaba una historia. En la biblioteca, libros escogidos por Clara. En la cocina, recetas sencillas, pero hechas con dignidad. Y en la entrada, la frase pintada en lo alto del muro, «Aquí nadie nace invisible». La inauguración atrajo periodistas de todo el país. Enrico rechazó entrevistas. Clara fue quien habló al micrófono con voz firme. Esta escuela no fue hecha por un hombre rico, fue hecha por un hombre que aprendió lo que es necesitar un abrazo. En el público, Cayo sonreía. La madre de Clara lloraba y Enrico miraba al cielo como quien agradece por una segunda oportunidad. Pero fue después del evento que algo sorprendente ocurrió. Un sobre, sin remitente, en la portería de la escuela. Dentro, una foto antigua, un bebé, un papel de adopción y una carta con 4 palabras escritas a mano. Ella no era la única. El sobre era grueso. La foto tenía marcas del tiempo, como si hubiera sido guardada durante décadas. Clara la miraba sin entender. El bebé de la imagen no era ella. La ropita era distinta, pero la mirada, el mismo vacío. La carta solo tenía 4 palabras. Ella no era la única. Clara se la llevó a Enrico, que al verla se puso pálido. ¿De dónde salió esto? Alguien lo dejó en la portería de la escuela. Él respiró hondo. Se sentó en el sofá como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Yo creo que sé lo que es». Clara se acercó, el corazón acelerado. «¿Tienes más hijos?» Enrico negó lentamente con la cabeza.
No míos, pero sí de mi familia, de mi padre. La sala quedó en silencio. La madre de Clara, que escuchaba desde una esquina, soltó: «¿Estás diciendo que mi padre ya había hecho esto antes, muchas veces, con empleadas, con trabajadoras, con mujeres a las que nadie les creía?» Clara sintió un escalofrío. Enrico se levantó, fue hasta una estantería y sacó una vieja carpeta. Documentos antiguos, contratos, donaciones anónimas, registros ocultos. Él tenía una red de silencio. Dinero que desaparecía de la empresa y terminaba en clínicas, abogados, notarías. «¿Tú lo sabías?», preguntó Clara con los ojos llenos de lágrimas. «Yo lo sospechaba, pero cuando me pasó a mí pensé que era diferente, que habían sido duros conmigo. No entendí que también fui cómplice». Las manos le temblaban. «Esto es solo la punta del iceberg». En los días siguientes, Clara y Enrico comenzaron a investigar. Hablaron con exempleadas, buscaron archivos, y tras cada puerta abierta, más historias de mujeres silenciadas, bebés ocultos, promesas compradas con silencio. Clara miró todo eso y sintió rabia, dolor, asco. ¿Cuántos niños fueron borrados? Enrico respondió en voz baja: «Tal vez decenas». Entonces Clara habló con la misma fuerza de quien un día fue ignorada en el recreo. «Vamos a contarlo todo. Clara, todo, papá. Si vamos a empezar de cero, que sea de cero de verdad». Y esa noche escribió el primer párrafo de lo que sería un libro. Título: «Los hijos invisibles, la herencia del silencio». Pero ella aún no sabía que había alguien más observando todo, desde lo alto, y que esa exposición traería una sombra peligrosa. El libro aún era un borrador. Pero bastó con que Clara publicara un fragmento en las redes, un solo párrafo, hablando de las madres calladas y los niños olvidados, para que Internet estallara. Miles de compartidos, comentarios, gente contando sus propios dolores, sus propios silencios. Clara empezó a recibir mensajes de otras mujeres, muchas. «Mi mamá trabajaba en la empresa Monteiro en 1997. Quedó embarazada y desapareció. Mi hermano fue registrado sin padre y mi abuela decía que era hijo del patrón. Mi historia es igual a la tuya, solo cambia el barrio». Era como si Clara hubiera tocado una herida antigua, que nadie antes se atrevió a tocar. Pero donde hay verdad, también hay resistencia. Y el sistema empezó a reaccionar. Primero, vinieron los mensajes sutiles, un papel arrugado dejado en su mochila con letras recortadas de revista. «Deja de escarbar, niña». Luego, llamadas a la madre de Clara desde números desconocidos. «¿Tiene idea de lo que su hija está haciendo? Esto va a terminar mal, para todos». En la escuela el ambiente se volvió tenso. La directora, antes todas sonrisas, ahora apenas miraba a Clara a los ojos, y una mañana calurosa ella entró al baño de mujeres y encontró el espejo rayado con lápiz labial rojo, goteando. Quien despierta fantasmas se convierte en blanco. Clara cerró la puerta. Se miró en el reflejo y sintió un escalofrío, pero no lloró, ni huyó. Solo tomó una hoja de papel y anotó la frase. Más tarde se la mostró a su padre. Enrico palideció. Fue hasta una vieja caja fuerte que conservaba en su oficina. Dentro, papeles, recibos, álbumes de fotos y una carpeta negra con el escudo de la familia Monteiro en la portada. «Mi padre decía que esa caja era solo contabilidad antigua, pero ahora lo entiendo». Comenzaron a abrir los archivos, y en cada página la verdad dolía más. Había fotos de bebés, anotaciones, comprobantes de depósitos mensuales y una carpeta marcada en rojo. Casos solucionados. ¿Pero qué significaba solucionado? Abortos forzados, adopciones ilegales, pagos por silencio. En uno de los archivos había una foto de una mujer con el rostro cubierto por una franja negra y la nota: «Instruida a dejar el Estado. Pago realizado. Recibo firmado, sin repercusión». Clara sintió que el estómago se le revolvía. «Papá, esto es trata de personas».
Enrico se sentó en el suelo, pálido. Por primera vez parecía no saber qué hacer. Si seguimos hasta el final con esto, Clara, nos vamos a enfrentar a gente peligrosa, gente que nunca pagó por nada. Ella respondió con voz baja pero firme. Ya no estamos en el recreo. Ahora o cambiamos las reglas o ellos siguen riendo mientras nosotros tragamos el llanto. Al día siguiente, la escuela amaneció con el portón pintado con aerosol. La mentira tiene nombre, pero la verdad muere fácil. Y por primera vez Clara sintió miedo. Pero lo que no sabía era que alguien del pasado regresaba, alguien que también había sido silenciada, y ahora quería hablar. Aquella mañana, el buzón de la escuela trajo algo distinto. Un sobre marrón, sin remitente, con una sola hoja mecanografiada. No era una amenaza, ni una denuncia. Era una convocatoria. Yo sé lo que hizo su padre. Estoy lista para hablar. Firmado, María de los Dolores. El nombre era común, pero Enrico se heló al leerlo. Clara lo notó. Papá, ¿la conoces? Respiró hondo, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Fue niñera de mi madre cuando yo era niño. Después trabajó como ayudante en la empresa y desapareció. ¿Desapareció cómo? Un día dijeron que había vuelto al interior, pero yo siempre lo dudé. Clara tomó el sobre y le respondió con los ojos encendidos. Vamos a buscarla. 3 días después, padre e hija estaban en un autobús rumbo a un pueblito olvidado en el interior. Camino de tierra, selva cerrada, calor pegajoso en la piel. Al final del trayecto, una casita sencilla, paredes agrietadas y una mujer de cabello gris sentada en una mecedora. ¿María de los Dolores? La anciana abrió mucho los ojos. Se quedó inmóvil. No venimos a causar problemas, dijo Enrico con la voz más suave que pudo. Sé quiénes son, dijo ella, sin levantarse. El niño que se convirtió en patrón y la hija que nació de lo que él no tuvo valor de sostener. Clara se acercó despacio. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? La anciana la miró profundo a los ojos y entonces habló. Yo sé lo que les pasó a las madres. Limpié su sangre. Vi quién se llevó bebés en sacos. Enterré historias que ni siquiera debieron escribirse. Clara se heló. Enrico se sentó en el suelo. La mujer continuó. Tu abuelo era el rey del silencio. No pagaba para esconder. Él borraba. Las madres desaparecían. Los niños... Nadie sabe. ¿Y por qué se quedó callada? Porque amenazaron a mi nieta. Una niña igualita a ti, Clara. Piel oscura, cabello rizado, ojos que lloran en silencio. Sacó del bolsillo una foto. Era la misma del sobre anterior. Esta se escapó, pero desapareció en el mundo. Enrico se levantó. ¿Tiene pruebas? Tengo todo. Grabado, guardado. Porque sabía que un día alguien tendría el coraje de contarlo. Señaló hacia el interior de la casa. Está todo allí. Pero si lo llevan, no hay vuelta atrás. Clara dio un paso adelante. Ya no hay vuelta atrás desde hace mucho. Y entró. Dentro del rancho el tiempo parecía detenido. Un baúl de madera vieja, lleno de cintas, fotos, cuadernos de notas y grabaciones antiguas. Cada objeto era un grito que nunca pudo ser escuchado. Clara tomó una cinta y la colocó en un aparato cubierto de polvo. La voz que salió era temblorosa, femenina, desesperada. Me dijeron que si hablaba, nunca volvería a ver a mi hija. Yo acepté porque no tenía opción. Era la confesión de una de las víctimas del abuelo de Enrico, y no era la única. Había docenas, con nombres, fechas, lugares, montos pagados por silencio, e incluso un diario escrito por una de las jóvenes que desapareció tras denunciar su embarazo. Enrico estaba en shock. No lo sabía. Juro por Dios que no sabía todo esto. María de los Dolores puso una mano sobre su hombro. Sabías lo suficiente como para sospechar, pero ahora estás eligiendo ver. Y Clara no temblaba, ni lloraba, tecleaba, con la mirada fija, los dedos golpeando el teclado como quien escribe con la sangre ajena. Transformaba cada prueba en página, cada nombre
en memoria. Semanas después, el libro fue lanzado. No por una editorial tradicional, ninguna quiso enfrentar el peso, sino en línea y gratis, en PDF. Los hijos invisibles, la herencia del silencio, fue leído por más de 10 millones de personas en una semana. La repercusión fue inmediata. Justicia, Policía Federal, Fiscalía, gente poderosa fue citada. Nombres antes intocables, ahora aparecían en los titulares con la palabra investigado. La escuela de Clara se convirtió en símbolo. La placa en la entrada fue ampliada con una nueva frase. Cuando la voz de un niño resuena, el mundo aprende a escuchar. Y una tarde soleada, mientras Clara ayudaba a Cayo con una tarea, Enrico llegó con un sobre. Dentro, un documento oficial. Es tu herencia, Clara. Lo que me queda. Ella lo miró, pero no lo abrió. Esa no es mi herencia, papá. Mi herencia está en los niños que ahora tienen nombre, en las madres que ya nadie va a borrar, y en ti, que decidiste quedarte. Él sonrió, en silencio. Y tu herencia, papá, es haber aprendido a amar sin esconderte. Esa noche un grupo de niños se reunió en el auditorio de la escuela, todos con historias parecidas, dolores similares, pero ahora con nombres registrados, cuadernos en mano y futuro por delante. Clara subió al escenario, tomó el micrófono. Hay gente que nació invisible, pero nadie nació para vivir borrado. Silencio. Y luego, aplausos. Un aplauso que lavó el alma. Un final, tal vez. Pero como diría el abuelo sabio, hay historias que terminan solo para comenzar como deben. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este cuento? Si dolió, es porque tocó donde nadie se atrevía. Si te emocionó, es porque en el fondo tú también crees que el amor no se compra, pero la dignidad, esa debe ser garantizada. Dale like, comparte con quien necesita oír esta historia y suscríbete, que aquí en el porche del abuelo siempre hay espacio para un cuento más que te ponga la piel de gallina. Hasta la próxima.